Bueno, vamos directos al grano. Imaginemos por un momento poder viajar en el tiempo, no a través de esos típicos manuales de historia llenos de batallas y fechas aburridas, sino asomándonos directamente al día a día, a las preocupaciones, las esperanzas y los problemas reales de la gente de a pie. En este análisis documental vamos a hacer exactamente eso. Nos meteremos de lleno en la vida del concejo de Llanes, en Asturias, justo en la recta final del siglo XIX. Nuestro Máquina del Tiempo, una única edición de su periódico local. Y es que la inmediatez que nos ofrece este documento es, francamente, fascinante. Aquí tenemos el encabezado real de El Oriente de Asturias, publicado el sábado 17 de octubre de 1885. Ojo, que esto no es un resumen moderno de Internet, esto es la tinta y el papel exactos que los llaniscos sostenían en sus propias manos. Al analizar esta portada, conseguimos una radiografía perfecta de un pueblo que estaba a medio camino entre el progreso moderno y las durísimas realidades del mundo rural. Demos un repaso rapidísimo al índice de hoy. 1. Ambiciones cívicas de Llanes. 2. El monumento a Posada Herrera. 3. Crisis agrícola y escuelas. Y 4. Infraestructura y vida cotidiana. Punto número 1. Ambiciones cívicas de Llanes. Es interesantísimo ver que el periódico no abría con noticias amarillistas o sucesos escabrosos, que va, abría con toda una declaración de intenciones. La portada al completo es un editorial súper apasionado que convoca a los ciudadanos a reunirse en el teatro local el 8 de noviembre. La misión, constituir una sociedad llamada el Fomento de Llanes. El texto apela constantemente a hacer piña, a unirse, dejando clarísimo que si cada uno iba a lo suyo, el pueblo sufriría un, y cito textualmente, estancamiento fatal. Es el reflejo brutal de una comunidad empeñada en tomar las riendas de su propio futuro. Pero claro, más allá de la filosofía, el progreso cuesta dinero. Así que aquí viene un dato muy concreto. La Corporación Municipal depositó exactamente 220 pesetas en la Pagaduría de Obras Públicas. ¿Para qué exactamente? Pues para financiar el informe de saneamiento de las marismas en la zona de El Hospital. A ver, en una época donde un charco de agua estancada era sinónimo de epidemia segura, esta pequeña inversión era literalmente una cuestión de vida o muerte disfrazada de aburrido trámite burocrático. Pasamos al punto número 2, el monumento a Posada Herrera. Si revisamos la columna de noticias locales, ahí es donde realmente se siente el pulso de la calle. Y aquí, siguiendo estrictamente el enfoque de nuestro análisis, nos vamos a centrar en las noticias principales y locales, dando detalles precisos y pasando completamente de largo de los típicos anuncios comerciales de sastrerías o relojerías de la época. Vamos a lo sustancial. Y entre esos avisos del día a día, destaca muchísimo la ambición de hacer un homenaje por todo lo alto a don José de Posada Herrera, que fue un ilustre político y jurista de la villa. Levantar este monumento no era ni mucho menos un tema menor. El ayuntamiento montó una comisión liderada por el mismísimo alcalde para mover los fondos. Pero lo que resulta alucinante es cómo planeaban pagarlo. No solo tiraron de los bolsillos de los vecinos, sino que abrieron una suscripción pública dirigida a los asturianos de la península y, atención a esto, llegaron a pedir aportaciones hasta en Cuba y México. Es un testimonio espectacular de la red de emigración asturiana. Incluso al otro lado del charco se esperaba que la gente arrimara el hombro para celebrar las glorias de su tierra natal. Sección 3. Crisis agrícola y escuelas. Y aquí nos damos de bruces con una dicotomía brutal. Hace un momento hablamos de 220 pesetas para saneamiento. Pues comparemos eso con esta auténtica barbaridad para la época. 109.840 pesetas. Esta fue la subvención que el Estado le dio al Ayuntamiento de Aller, otro concejo asturiano, para construir nada más y nada menos que 14 escuelas nuevas. La noticia se publica en Llanes con un tono de innegable envidia sana, dejando muy claro que, sin instrucción, la sociedad no va a ningún lado. Y aquí es donde la realidad te pega un bofetón. Por un lado, tenemos La Esperanza. El periódico suplica al alcalde de Llanes que tome nota de Aller si consiga dinero del Estado, recordando que pueblos como Nueva o Ardisana no tenían ni un solo local en condiciones para sus cientos de alumnos. Pero, por otro lado, está la pura miseria. Los labradores estaban absolutamente destrozados. Resulta que un invierno prematuro, con heladas y granizo fortísimos, arrasó por completo las cosechas de patata y maíz. En un solo párrafo se respira el hambre que se le venía encima a la región. Y llegamos a la sección 4. Infraestructura y vida cotidiana. Es que las noticias breves son literalmente una mina de oro. Resulta que la economía local dependía del mar, pero el muelle principal, el de las barqueras, se caía a pedazos. Las mareas vivas estaban pudriendo mercancías vitales como la madera y el carbón, así que pedían a gritos elevar el muelle al menos 1 metro. Por si fuera poco, el acceso para los carros era un peligro por las rocas. Y además, los vecinos denunciaban que algunos comerciantes estaban usando pesas trucadas, un pequeño fraude del día a día que el periódico sacaba a la luz sin pelos en la lengua. Y como recordatorio de las amenazas de la época,
época aprueban unas 782 pesetas para unas casetas de fumigación en Bustio. Ahora, para que nos hagamos una idea del ritmo de vida real, miremos estas cifras oficiales del telégrafo local. En todo el mes de septiembre se enviaron 282 telegramas y se recibieron 225. Total, 507 despachos. Claro, para la sociedad actual que vive bombardeada por cientos de notificaciones al día, suena ridículo. Pero en una villa del siglo XIX, 507 telegramas en un mes era un flujo de información imparable, completamente crucial para el comercio y para mantener el contacto con esa diáspora en Cuba y México que comentábamos antes. Y de repente, justo en medio de tanta desgracia agrícola y de muelles en ruinas, los editores deciden colar un consejo de salud pública de lo más peculiar. Ofrecían una cura aparentemente milagrosa para el insomnio y todo sin usar opio ni ningún mejunje de botica. ¿El truco? Simplemente abrir y cerrar los párpados súper rápido, unas 20 o 30 veces seguidas. Según el artículo, esto provocaba tal fatiga ocular que la persona caía fulminada en un sueño irresistible. Es que es buenísimo. Un detalle súper humano y con un toque cómico involuntario que le da mucha frescura a nuestra forma de ver el pasado. Y bueno, esto nos lleva a la conclusión final. Al analizar este único ejemplar de periódico, vemos a una sociedad repleta de enormes contradicciones. Por un lado, fundando asociaciones intelectuales y pidiendo dinero a nivel internacional para estatuas de bronce, y por otro, mendigando escuelas básicas, arruinados por una helada y con infraestructuras pudriéndose. Y es que el progreso, desde luego, nunca es una línea recta. Ante un panorama así, resulta casi inevitable preguntarnos, al mirar nuestra propia realidad actual, ¿qué contradicciones cotidianas nuestras fascinarán a los que lean nuestras noticias dentro de 140 años? Dejemos que esa idea resuene un poco.